La semana pasada empezamos el tema de la conciencia y el cristiano y vimos la importancia que hay en primeramente entender por qué la conciencia es importante en una batalla cultural. Y es porque toda batalla cultural primeramente se libra en la mente. Y cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de que tiene que, o está relacionado con el conocimiento que está en la mente de la persona, ¿sí? Y ese conocimiento es lo que permite leer el mundo en el que estamos. O sea, para poder tener una cosmovisión bíblica, ojo que ni siquiera estoy hablando de una cosmovisión cristiana, estoy hablando de una cosmovisión bíblica. La diferencia es que cuando hablamos de cosmovisión cristiana, muchas veces el término cristiano es entendido como un mundo que tiene moralidad cristiana. Por ejemplo, no es lo mismo llegar a decir que usted es cristiano a decir que usted pertenece a una familia de principios cristianos. Usted recuerda que hace unos cuantos años una familia no permitía que nadie se fuera de la casa hasta que estuviera casado. Irse a vivir sin haberse casado con otra persona, eso era inmoral. Pero eso era en lugares donde incluso una persona no era cristiana, sino católico. Era un contexto donde la sociedad había adquirido principios cristianos, pero las personas no eran cristianas. Por eso cuando yo les hablo aquí de tener una idea de una cosmovisión bíblica, estoy planteando no ese contexto donde hay una moralidad aceptada, sino donde nosotros realmente tengamos una cosmovisión bíblica donde nosotros pensemos y veamos las cosas como la Biblia lo presenta. Eso es importante, ¿sí? Entonces, para que usted pueda tener una cosmovisión bíblica, necesita tener una conciencia informada y transformada, ¿sí? Y por eso estamos apelando aquí al tema de la conciencia. Y la semana pasada pues hicimos un pequeño recorrido por algunas ideas que no vamos a traer. Lo que sí es importante y que no puedo olvidar es que para que usted constantemente esté revisando si su conciencia es o no conformada a la Escritura, debe revisar si usted está pensando en cuanto a ¿qué? Santidad. Cuando usted piensa en su conciencia en términos solamente morales, estás pensando en el terreno secular. Y lo secular todavía tiene principios que pueden ser aceptables, principios que pueden ser rescatables, pero que no nos llevan a ver el mundo como Dios lo ve. Pero cuando usted piensa en términos de santidad, la santidad nos lleva a otro terreno. La santidad nos lleva a pensarlo, a pensar el mundo como Dios ve el mundo, ¿sí? ¿Dónde está la batalla hoy por hoy? En la mente. Y por eso hablamos de que muchas veces para nosotros es más fácil ver el pecado afuera, pero no lo vemos ¿dónde? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la conciencia cuando pensamos en términos de conciencia? Trabajar primero ¿dónde? Dentro de nosotros. Eso es importante. Entonces, la santidad nos lleva a eso. Primero me evalúo yo, primero le pido a Dios que transforme mi vida y después soy útil. Antes no, ¿cierto? Entonces, pasamos por la idea de la Corte Suprema de la Conciencia y rápidamente vimos dos puntos de cómo adiestrar la conciencia. Y ese es el tema donde estamos. ¿Cómo adiestramos la conciencia? ¿Cuál fue el primer punto? Limpiar la conciencia. Habíamos dicho, una conciencia no puede ser limpiada si una persona no ha nacido de nuevo. Es necesario que toda persona que quiera tener una conciencia, que tenga la capacidad de ver el mundo como Dios lo ve, primero tiene que nacer de nuevo. Si no hay nuevo nacimiento, no hay nada. Por eso,
la petición que nosotros hacemos para cualquier tipo de necesidad relacionada con una persona que no es creyente, la primera petición que hacemos es ¿cuál? Dale vida nueva. Que se está muriendo, dale la oportunidad de conocerte. Que está sufriendo dolores muy fuertes, que sienta el peso del pecado. Primeramente. Esa es la necesidad más grande. Y en cuanto a la conciencia, pues obviamente lo primero que usted necesita es tener una conciencia que tenga la capacidad de ver la santidad de Dios. Entonces, primer punto, limpiar la conciencia. Ahora, yo deseo y espero que los que estamos aquí pues tengamos una conciencia limpia. Y si no limpia, por lo menos renovada, ¿cierto? Ahora, ¿recuerdan por favor qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Estoy hablando con conciencias que aman la palabra, ¿cierto? Romanos 12, 1 y 2. Presentarse como sacrificio vivo delante de Dios y tener una mente transformada por medio de la renovación del... Y solamente es posible cuando la palabra mora en tu mente. ¿Estamos? No vas a pensar como Dios piensa si no tienes la palabra de Dios en tu mente. Segundo, ¿cómo adiestramos la conciencia? Aclarándola. Entonces, ahorita vamos a ver, si Dios lo permite, como 10 pasos. Si en 4 estoy lento, ahora en 10 yo no sé qué va a pasar hoy. Pero vamos a ver cómo usted y yo tomamos decisiones en aquellas cosas que aparentemente la Biblia no nos dice qué hacer, ¿sí? Donde se apela a la idea de la libertad del cristiano. Pero hay muchos temas donde nosotros no es que no tengamos un pasaje bíblico para tomar una decisión particular. Muchas veces lo que nos falta es tener una mente clara para actuar. ¿Y qué es lo que muchas veces no nos permite ver con claridad las cosas? Pues que las emociones son más fuertes que lo que conocemos. ¿Sí? Normalmente, ¿qué acabo de decir? Normalmente, ¿qué pasa? Las emociones son más fuertes que lo que conocemos. A eso más adelante lo vamos a entender como una conciencia débil. ¿Sí? Es una de las formas en que la conciencia es débil, cuando la emoción es más fuerte que lo que conocemos. ¿Qué pasa cuando la emoción es más fuerte que lo que conocemos? Nuestra mente se nubla. Y es allí donde necesitamos aclarar la conciencia. ¿Cómo aclaramos la conciencia? Cuando usted tenga dudas sobre algo, vaya a la Escritura y pregúntele a la Escritura y no esté tranquilo hasta que la respuesta esté clara. Entonces, vimos allí unas ideas: confesar nuestro pecado. ¿Nuestro pecado qué hace? Nubla la mente. Nuestro pecado nubla la mente. ¿Cómo así? Obviamente. No vamos a ver ciertos pasajes, pero hay pasajes bíblicos donde dice que hay personas que por asuntos de conciencia prefieren no comer carne porque ellos saben que la carne ha sido sacrificada a los ídolos y como para ellos eso era igual a adorar un ídolo, entonces no lo van a hacer, ¿cierto? Todo aquello que nosotros consideramos pecado, ¿qué hace? Nos pone como en un tambaleque, como que no tenemos claridad sobre qué hacer o no hacer, ¿cierto? El pecado nubla la mente. Ahora, cuando tú y yo estamos en pecado, empezamos a ver las cosas nubladas, no vemos con claridad. Entonces, primer punto, confesar el pecado. Segundo, buscar el perdón y reconciliación. De hecho, y eso sucede más todavía en términos de los esposos. La carta de Pedro dice que cuando el esposo no está bien con la esposa, ¿qué pasa? La oración no llega al cielo. El asunto está en que debemos pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso es como saber que hicimos algo y usted va y le pide perdón a Dios, pero no le pide perdón a la otra persona y su corazón, ¿qué pasa en ese momento? Se endurece.
Pedirle perdón a quien nosotros hemos ofendido es un acto de humildad y de recordarnos que no somos perfectos. Y eso nos ayuda a madurar y a ser humildes, pedir perdón. Hacer restitución y no ignorar las acusaciones ¿de quién? De la conciencia. Tengamos mucho cuidado con no hacerle caso a la conciencia. Cosas muy sencillas. No debo comerme otra papa, es gula. No se coma otra papa, que es gula, ¿cierto? No hacerle caso a la conciencia de alguna manera es pecado. No ignorar la conciencia. Entonces vamos a pasar a nuestro tercer punto. ¿Cómo adiestramos la conciencia? Tercer punto, fortalécela. Fortalécela. Y es aquí donde nosotros tenemos que evaluarnos. Bueno, ¿en qué punto estoy? ¿Estoy en el primero? ¿Necesito que mi conciencia sea renovada? ¿O segundo, necesito que mi conciencia sea aclarada? Ahora, de pronto no estamos ni en el primero ni en el segundo, ya tenemos muchas cosas claras, pero todavía como que me siento un cristiano raquítico, ¿cierto? Bulímico. Estoy en huesitos, mi conciencia está todavía como endeble. ¿Qué tengo que hacer con mi conciencia? Fortalecerla. La conciencia exagerada y con falsas advertencias puede hacer más mal que bien. ¿A dónde apuntamos nosotros aquí cuando decimos que la conciencia exagerada y con falsas advertencias puede hacer más mal que bien? Muchas veces el cristiano que lleva 1, 2, 3 meses, 1 año, 4 años, todavía ve la vida cristiana en términos morales. ¿Sí? Todavía ve la vida cristiana en términos de lo que yo creo que está bien. Ahora, no voy a mandar aquí absolutamente a nadie a hacer algo que vaya en contra de su conciencia, pero tiene que fortalecerla. La conciencia exagerada es esa conciencia que ha añadido información a lo que Dios ha ordenado. ¿Y cómo se fortalece? Conociendo lo que la Escritura realmente dice. Eso es importante. Dañada es una cosa, corrompida es otra y no formada es otra. El cristiano, al nacer de nuevo, ya no tiene una conciencia dañada. Tiene una conciencia ¿cómo? Nueva. Ahora, ¿qué hay que hacer con esa conciencia? Fortalecerla, llenarla de la palabra, aclararla. ¿Sí te das cuenta? Pero una conciencia en principio, no necesariamente la conciencia te va a llevar a pecar, pero sí va a restringir mucho ciertas libertades que tienes en Cristo. Y es ahí donde uno tiene que prestarle mucha atención. Entonces, mira lo que tengo, la lista que tengo acá. Si ustedes se dan cuenta, más o menos, cuando yo digo que la conciencia exagerada y con falsa advertencia puede hacer más mal que bien, estoy hablando incluso de una conciencia débil. Una conciencia que le falta conocimiento es una conciencia débil. Una conciencia que tiene exceso de información por el simple hecho de que no es información verdadera, también es una conciencia débil. Una persona que considera que si no viene el domingo a la iglesia, se va para el infierno, es una conciencia débil. Y una persona que viene de vez en cuando, porque tiene la libertad de venir o no venir, también tiene una conciencia débil. El punto importante es que una conciencia madura es esa conciencia que tiene como principio el término santidad y lo que desea es agradar a Dios y servir a Dios en todo conforme a lo que la Escritura dice. Y lo que se nos olvida a nosotros muchas veces, y como hemos sido formados es agradar a Dios en santidad, pero nosotros leemos el agradar a Dios y leemos la santidad conforme a nuestros principios y valores. Y ahí es donde tenemos problemas. No es lo que yo crea que está bien, es lo que Dios dice que está bien. Y eso es importante. Entonces, mire la lista que tengo acá. Demasiada atención en la falta o fracaso. Ah, pero es que este fulanito y tal. Ah, es que yo vea, es que no soy capaz de hacer eso y eso hasta que no está así asado. Hay personas que son muy rígidas, a los que le llamamos psicorrígidos.
incluso a los que llamamos legalistas. ¿Qué es el legalismo a la luz de la Escritura? Un desvío, ¿cierto? Cada vez que se eleva, yo tengo aquí un lapicito rojo para que me sigan. Cada vez que se eleva y cae con emociones inconsistentes. ¿Se acuerdan que hablamos de que las emociones nos juegan malas pasadas? La conciencia madura es aquella que ha aprendido a dominar las emociones. No que las emociones sean malas, pero una emoción o una persona con emociones muy fuertes y que no tiene una mente instruida para dominarlas, es una persona que sube y baja, ¿cierto? Entonces, cada vez que se eleva y cae con emociones inconsistentes, la conciencia puede llegar a magnificar la duda y a falsear miedos en lugar de reflejar el estado concreto del corazón y de sus afectos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser lo más equilibrados posibles. El término ecuánime nos puede ayudar, aunque a veces ecuánime y equilibrado uno prefiere que el término equilibrado, ¿cierto? Una persona que siempre está, hace 80 años el término era bien temperado. La conciencia del cristiano debe ser una conciencia bien templada, porque de lo contrario vamos a tener que trabajar en fortalecerla, que no sea voluble a las situaciones, que responda con equilibrio, con dominio propio hacia las circunstancias, lo que escucha y lo que ve, ¿sí? Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros todavía tenemos muy alta estima nuestro pensamiento. Y no solamente nuestro pensamiento, sino que tenemos una muy alta estima de nosotros mismos. ¿O a quién le gusta que le digan es que usted todo lo hace mal? Usted piensa mal, usted habla mal, usted hace mal. Usted dice, ¿cómo así? ¿Cierto? Normalmente nosotros tenemos un muy buen concepto de nosotros, por no decirlo demasiado elevado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que cuando nos dicen algo que no nos gusta acerca de nosotros, ¿cómo respondemos? Por lo menos usted hace esto. De pronto pone en duda una que otra situación. No su carácter, sino la situación. Bueno, lo que pasa es que de pronto en ese momento sí. De pronto en ese momento yo creo que sí me dejé llevar. De pronto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la característica de todo ser humano? Es pecador. Su naturaleza está esperando la más mínima oportunidad para aflorar. Y entonces cuando usted le dicen algo, ¿usted qué hace? Si no está bien temperadito, de una vez, ¿usted quién se cree? Nuestro término latinoamericano. Y es que usted no sabe quién soy yo, mijito. Pruébeme para que vea. ¿Sí? Pruébeme. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé una conciencia bien templada, bien afinada, para que respondamos de la manera apropiada conforme a Cristo en cada situación de nuestra vida. Cuando nuestras emociones nos ganan, incluso nosotros a veces pensamos mal en términos de las emociones, porque las emociones nosotros creemos que es responder de cualquier manera, pero a veces no responder también es plantear la situación de que nuestra emoción no está funcionando, porque una persona que no responde a las situaciones, sino que siempre se queda callado ahí esperando, es como si no le importara la vida. Eso es no responder según la necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si respondes muy rápido o si no respondes es un problema de una conciencia que le falta ser formada. Sigo. Cuando se cultiva un énfasis no bíblico en las buenas obras. Cuando se cultiva un énfasis no bíblico en las buenas obras, hay que fortalecer esa conciencia. Y ojo con la conciencia débil. Romanos 14, versículo 1. Y quiero que vaya allá. Si hay alguien que hablaba de las conciencias débiles, ese fue Pablo. ¿Sí?
¿Quién lo lee, por favor? Solo el versículo 1. Si ustedes se dan cuenta, según la versión, el término va a ser traducido fe o conciencia. Ahora, el término fe allí no es lo que usted cree, sino la información que ha recibido. ¿Lo vuelves a leer, por favor, Laurita? Ok, acepten al que es débil. Débil. ¿Cómo entender eso de una persona débil en la fe? ¿Usted se acuerda cuando usted todavía estaba en el colegio? Aquí la mayoría le tocó colegio con regla, ¿cierto? A los que no les tocó colegio con regla, quedaron con una conciencia débil. ¿Listo? Si a usted le tocó el colegio con regla, usted llegaba a un momento donde se sabía la respuesta que el profesor le estaba preguntando por el simple hecho de ver la regla ahí parada, a usted se le nublaba la mente. Pero interesantemente, a veces esa regla le hacía decir cualquier cosa a usted y terminaba dando la respuesta que era. Y usted decía, me salvé. ¿Yo qué respondí? Ni idea. La conciencia débil tiene un problema grave. Y es que o no estás seguro de lo que ya sabes, o vives la vida sin saber qué está bien y qué está mal, aunque parece ser que estás viviendo bien. Y eso no es lo que la Biblia y Dios le ordena a un cristiano. Un cristiano debe caminar seguro de lo que Dios manda. Y para que tú puedas vivir seguro de lo que Dios manda, debes conocerlo. Y no solamente conocerlo, manejarlo. Por eso cuando la Biblia dice que los cristianos recibían el mensaje de la fe y lo atesoraban, ese término atesorar es aquel que está estudiando hasta el punto de manejarlo. ¿Qué es lo que se supone que debe hacer todo aquel que se gradúa de una profesión? No ejercer. Manejar los conceptos o las ideas básicas de la profesión. Manejarlo, por lo menos saber dónde consultar. Normalmente a ti no te esperan que seas un especialista en construcción civil. Tú te sabes las normas, las leyes, posiblemente no eres el más ducho. ¿Dónde te vas a ir a especializar? Pues en el campo. Pero lo mínimo que te piden es que manejes una información. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Y si alguna cosa, ve y consúltalo para que quede bien claro. El cristiano no debe saber, por lo menos debe ¿qué? Manejar lo que ha sido entregado. La fe. ¿Manejan el Evangelio? No es una pregunta retórica, listo. Pregunto, ¿manejan el Evangelio? Voy a contar rápido, a ver, porque solamente recibí un amén. Pregunto, ¿manejan el Evangelio? ¿Sí se dan cuenta cómo estamos llenos de conciencias débiles? Prefieren no responder porque si les hago una pregunta en cuanto a el Evangelio, posiblemente ¿qué? Nos corchamos. Ahora, preste la atención. ¿De qué se trata el tema que estamos estudiando durante estos días? La iglesia y para que tú y yo como iglesia seamos relevantes en una cultura, debemos tener una conciencia bien formada. ¿Por qué será que nuestra iglesia no es relevante en nuestra cultura? ¿Por qué será? Según lo que acabamos de hacer. Que no manejamos el Evangelio. Si nuestra conciencia no maneja el Evangelio, somos cristianos de conciencia débil. Y por eso vivimos como vivimos. Porque nuestra mente está más llena de dudas que de certezas. Y ese no es el llamado de Dios para la iglesia. Entonces, préstele mucha atención. Ojo con la conciencia débil.
Un gran peligro es que puede llegar a ser confundida con una supuesta y fastidiosa madurez espiritual. Les voy a decir esto: todo aquel que crea ser mejor que el otro es una conciencia débil disfrazada de madurez. Y de eso abunda en la iglesia. Toda persona cree tener una opinión más superior, una opinión superior que el otro. Todo el mundo cree que está mejor que el otro, que hace las cosas mejor que el otro, que piensa mejor que el otro. Una conciencia bíblica es aquella que va a la Escritura, se examina a sí mismo y evalúa la situación. Y llega y dice, lo que tengo al frente es algo que la Biblia responde con claridad o no. Sí, punto, es esto y se acabó porque la Biblia lo dice. No está tan claro, entonces vamos a mirar qué principios tenemos para evaluar lo que está pasando a nuestro alrededor. Una conciencia débil impone su opinión, no la verdad bíblica. Y es allá a donde nosotros tenemos que apuntar, a ser conciencias formadas bíblicamente. Ahora, no debemos confundir una conciencia sensible con una conciencia débil. Si usted se da cuenta, yo tengo aquí esto, ¿cierto? Conciencia sensible con una conciencia débil. ¿Qué es una conciencia sensible? Una conciencia que está alineada a la Escritura de tal manera que cualquier cosa que no se alinea con la santidad de Dios, con la voluntad de Dios, responde a eso. Ahora, no es una respuesta agresiva, es una respuesta de que debe ser atendida a la situación que está pasando en su vida, en su familia, en la iglesia y en la sociedad. Pero una conciencia débil es aquella que se altera por cosas que incluso no son importantes. ¿Sí? Eso es como plantear la idea de que un termómetro está mal calibrado. Y usted dice, pero ¿por qué ese termómetro dice que estamos a menos 10 si yo tengo calor? Usted se imagina un termómetro a menos 10 y usted jugado de sudor. ¿Quién está mal, el termómetro o yo? Una conciencia sensible es aquella que responde a la luz de las Escrituras y ve donde hay algo que no se alinea a la Escritura, en su vida, en su hogar, en su iglesia o en su cultura. Pero una conciencia débil es aquella que responde según su opinión y por tanto debe ser fortalecida. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Cuarto punto, y eso es importantísimo, ojo con eso, que eso es importantísimo. No des por sentado que cuando ya entendiste un tema no tienes necesidad de volverlo a tocar, ver, estudiar. Guarda tu conciencia, guarda tu conciencia. El cristiano no puede caer en el engaño diabólico de que a Dios solo le interesa el exterior. Y ustedes ven allí Mateo capítulo 5. ¿De qué trata Mateo capítulo 5? Conciencias. ¿Cómo se ve una persona que vive en el reino de Dios? ¿Sí? Entonces, vamos allí a abrir allí la Biblia en Mateo capítulo 5 y vamos a leer esos textos bíblicos. Versículo 21 y 22. Préstele mucha atención que en principio, tú y yo guardamos la conciencia cuando no estamos viendo meramente lo superficial. Ahí ese hermano viene todos los domingos. ¡Qué juicio! ¡Qué lindo! ¿Cierto? En otras iglesias ponen el ejemplo de ese hermano diezma mucho u ofrenda demasiado, ama mucho a Dios. Yo no puedo calibrar si alguien viene o si alguien da dinero, igual amar a Dios. No. Ser un gran siervo de Dios, no. Ahorita parte de las peticiones de oración tiene que ver con la fidelidad.
Y la fidelidad no tiene que ver con que esa persona está siempre aquí sentado 10 años. La evaluación que debemos hacer es lo que está dentro de nosotros. Y obviamente el pasaje aquí nos está diciendo, evalúa al otro. ¿Dónde empieza la evaluación? En mí. No te engañes creyendo de que porque estás haciendo algo exteriormente bueno, que las otras personas pueden ver y te pueden calificar como bueno, eso no significa que estamos bien. Porque el pasaje lo dice muy bien. Y Jesús confrontó fuertemente la cultura de su momento enseñando esto. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Ojo con esto. Y dice, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Aquí Jesús no estaba apelando a la ley de Moisés. Aquí Jesús estaba apelando a lo que los fariseos estaban enseñando. Sí es verdad, ojo con esto, sí es verdad que Moisés había enseñado por medio de la ley, no matarás. Pero lo que sigue tenía problemas. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y eso es lo que se estaba enseñando. Si a mí no me encuentran culpable de nada, estoy libre de pecado. ¿Cierto? Y eso está diciendo, es que la realidad del mandato no matarás no apuntaba al hecho de no llegar a cometer un homicidio con alguien, o que me vieran o no me vieran. Apuntaba a no odiar a nadie. Y por eso Jesús explica dónde nace el pecado del homicidio. Ahora, llegar a guardar rencor, odio o rabia contra alguien es la semilla ¿de qué? Del homicidio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Estás enojado con alguien? ¿Por qué me miras, hermana? No. Por favor. Cuando tú y yo nos enojamos y queremos guardar ese enojo, mis hermanos, tenemos un problema de conciencia. No estamos cuidando nuestra conciencia. Y la conciencia hay que guardarla. Versículo 27 y 28, y dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero si miras a una persona detenidamente una sola vez, porque la Biblia dice que si le quitas la mirada y vuelves a mirar es pecado, entonces eso no es pecado. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Ese pecado lo cometen solamente los hombres? Si yo hubiera tenido a aquel esposo como más juicioso, más lindo, hasta más lindo porque ni barriga le sale al otro. Al mío sí. ¿Cierto que sí? ¿Qué dice la Biblia que qué es eso? Adulterio. No te has ido a la cama con nadie, pero ya deseaste lo que no es tuyo, lo pensaste, lo codiciaste, ya es pecado. Ahora, el punto donde nosotros estamos es, la mente es el lugar donde se libran, ¿qué? Las batallas. El pecado que habita todavía en mí, a veces se encuentra de dónde asirse nuestra mente para llevarnos en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que tú y yo tenemos que librar esa batalla principalmente en nuestra mente, guardar nuestra mente. ¿Qué dice el Salmo 139, versículo 2 al 4? Y otro que vaya buscando el Salmo 44. Lo que tú y yo ignoramos constantemente es que Dios nos conoce hasta lo más íntimo de nosotros mismos. Aún cuando yo no conozco la razón por la cual me encuentre enojado, disgustado, ojo con esto, triste, aburrido, desesperado, aún cuando muchas veces para mí no es claro lo que está pasando en mi mente, ¿sabe quién sabe qué está pasando en mi mente? Dios. Y es tan hermoso que para el salmista él decía, tú ya me conoces,
Y por cuanto yo sé que tú me conoces, le doy gracias a Dios. ¿Sabe qué? Tú y yo necesitamos una conciencia de la realidad de Dios en nuestra vida, a tal punto que para nosotros el hecho de que Dios sepa todo de nosotros debe darnos alivio. Pero para una persona que no tiene una conciencia formada, eso es una sensación de terror. ¿Por qué? Porque te acusa la conciencia. Porque sabes que conoces cosas, que sabes qué es lo que tendrías que hacer, pero tú deseas otra, y Dios también lo sabe. Pero para una persona que conoce la Escritura y que ama a Dios, sabe que incluso los momentos de debilidad son en contra de su deseo. Y allí va a estar Dios, ¿para qué? Para librarnos. Eso es importante. Y la única manera que tú y yo nos podamos librar de esas situaciones difíciles es que la palabra de Dios habite en nuestra mente. Ahora te pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que tanqueaste tu mente de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué vemos tanto cristiano en la calle inmaduro? Porque no entendemos lo que significa la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué dice el Salmo 44, 21? Vamos a retomar el pasaje del Nuevo Testamento. De la abundancia de él habla la boca. ¿Y qué es lo que Dios conoce en el corazón? Los secretos. ¿Qué es lo que se esconde? Se esconde algo que uno considera ¿qué? Valioso. Y los salmistas a toda hora decían que yo pueda atesorar tu palabra. Qué bonito sería que cuando Dios abre nuestro corazón para mirar el secreto de nuestro corazón, encuentre ¿qué? Su palabra en nosotros. Eso significaría que tenemos una conciencia llena de la palabra de Dios. Entonces nos vamos a evaluar cómo está tu conciencia. Si la conciencia, según el dibujito que nosotros habíamos hecho aquí del ojito, que tiene una cosmovisión que lee la cultura, la pregunta es ¿cómo está tu ojo? Regresando al pasaje que dice, si tu ojo es la luz, pero ¿qué pasa si tu luz es oscuridad? Les pregunto, mis queridos hermanos, si nos evaluamos individualmente, ¿cómo está nuestra conciencia? Y si a la luz de lo que acabamos de hablar, haciendo o apelando a la idea de que la iglesia es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿cuántos eslabones tenemos firmes en esta mañana? O por el contrario, tenemos que evaluarnos según los eslabones más débiles. ¿Cuántos eslabones habemos débiles en este lugar? ¿Qué tan relevante va a ser nuestra iglesia para esta cultura? Voy a terminar con una frase que publicamos, creo que fue el viernes. ¿Quién la tiene por ahí a la mano de pronto? Que se haya dado cuenta que la compartimos, ninguno. Estamos aquí en clase, ¿cierto? Yo la voy a leer. ¿Es la iglesia lo suficientemente fiel para fulminar la cosmovisión de las nuevas búsquedas espirituales y o culturales? ¿Es la iglesia lo suficientemente fiel? Y no estoy hablando de la congregación, estoy hablando de cada persona. ¿Eres lo suficientemente fiel para fulminar? Es como un chorro de fuego que quema cualquier idea y pensamiento del mundo y queda ceniza. No queda nada. ¿Tienes la suficiente fidelidad en tu mente como para fulminar cualquier idea que te proponga la cultura que no se corresponda con la palabra de Dios? Segunda pregunta. ¿Es lo suficientemente valiente para contradecir lo que tiene amplia aprobación cultural? ¿Estás dispuesto a decir no cuando todo el mundo dice sí? ¿Eres valiente?
el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes y esforzados lo arrebatan. La iglesia es un lugar donde solamente se van a hallar fieles los valientes. Los valientes. Y volvemos a la idea, dentro de la iglesia, dentro del pensamiento de la cultura y la sociedad, la iglesia no puede ver grises. En cuanto a la santidad, solamente hay blanco y negro. ¿Cómo entonces decidimos sobre aquellas cosas que parecen no estar claras? Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar acerca de la libertad del cristiano. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y te pedimos que nos hagas sensibles a esta realidad de nuestra mente, de nuestro corazón, de la importancia, Señor, que tiene el que tengamos una mente inundada de tu palabra, saturada del Espíritu, como lo dice la carta a los Efesios. Estar llenos de tu palabra, Señor, para que realmente no solamente comprobemos tu buena voluntad, o más bien decirlo, comprobarlo de tal manera que obedeciendo tu palabra, nos podamos dar cuenta, Señor, que es bienaventurado aquel que vive conforme a ella. Te lo pedimos, Padre, con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.